Bienvenidos de nuevo a este espacio, su rincón favorito para desentrañar los secretos y las historias que nos cautivan. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si son fans del mundo de las telenovelas y las relaciones que trascienden la pantalla. Vamos a hablar de un vínculo, una conexión que ha generado muchísima conversación, y que hoy sale a la luz con unas palabras que prometen ser muy reveladoras. ¿Se imaginan de quién o de quiénes podríamos estar hablando? Les doy una pista, hablamos de dos nombres que cuando se juntan encienden las redes sociales y acaparan titulares. Sí, hoy nos sumergimos en las profundidades de lo que une a Can Yaman y Demet Özdemir, y las sorprendentes declaraciones de él sobre su lazo con ella. Antes de empezar a desgranar cada detalle de esta noticia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y todos esos chismes jugosos que tanto nos gustan. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para estar siempre al día. Dicho esto, prepárense, porque lo que viene es fascinante. Como muchos saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y sus carreras despegaron a nivel internacional gracias a su química palpable en la exitosa serie Erkencikus. Esa conexión en pantalla era tan fuerte, tan creíble, que inevitablemente los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y la verdad es que durante un tiempo sus seguidores vivieron con la esperanza de que ese romance ficticio se materializara. Sin embargo, la vida real, como siempre, tiene sus propios giros y vueltas, y aunque ambos mantuvieron una relación cercana durante un tiempo, esta llegó a su fin. A pesar de la separación, lo que ha llamado poderosamente la atención es la forma en que Can Yaman ha hablado recientemente sobre Demet. No se trata de una simple mención, sino de unas palabras que sugieren una profundidad y un aprecio que van más allá de una relación sentimental pasada. Él ha expresado, de manera muy especial, que ama el lazo que tiene con ella. Esta declaración, que ha recorrido el mundo de la prensa del corazón, no es para tomársela a la ligera. Cuando una figura pública como Can Yaman, conocido por su carisma y su manera directa de expresarse, habla de amar un lazo, implica mucho más que un simple recuerdo agradable. Significa que hay un respeto mutuo, una admiración que perdura, y quizás, la valoración de una etapa importante de sus vidas compartidas, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Piensen en ello, después de haber compartido un proyecto tan exitoso y haber vivido juntos la vorágine de la fama que eso conllevó, es natural que se forme un vínculo especial. Pero el hecho de que él siga sintiendo ese amor por ese lazo, después de que la relación sentimental haya terminado, es lo que nos lleva a pensar en la calidad de esa conexión. ¿Qué puede significar este lazo del que habla Can? Podría ser la admiración por el talento de Demet, su profesionalismo, la forma en que ella manejó la presión de la fama, o simplemente la profunda amistad que pueden hacer de haber vivido experiencias tan intensas juntos. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son fugaces y superficiales, encontrar a alguien con quien realmente te conectas, alguien que entiende las presiones y las alegridades de esta industria, es un tesoro. Y parece que Can Yaman siente precisamente eso con Demet. Es importante recordar que en su momento, la relación de Can y Demet fue objeto de un escrutinio mediático inmenso. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, era analizado con lupa. Y cuando anunciaron su separación, muchos fans se sintieron decepcionados. Sin embargo, la vida sigue, las personas evolucionan, y las relaciones también. Lo admirable de estas declaraciones es que demuestran madurez. En lugar de guardar rencor o simplemente olvidar el pasado, Can Yaman elige destacar lo positivo, el valor de lo que compartieron y el lazo que aún los une. ¿Se imaginan la presión que debieron sentir ambos durante esa época? Ser jóvenes, talentosos, estar enamorados y al mismo tiempo ser el centro de atención de millones de personas. Es un escenario que puede desgastar cualquier relación. Pero el hecho de que Can Yaman hable de amar nuestro lazo con él sugiere que a pesar de las dificultades, lograron construir algo que trasciende las diferencias y el tiempo. Podría ser un respeto mutuo por el camino que cada uno ha tomado, una comprensión de las luchas que cada uno enfrenta, o simplemente la memoria de los buenos momentos que compartieron. Además, Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico a la fama, no solo en Turquía sino también en países como Italia y España, donde es adorado.
Su carisma natural, su físico imponente y su personalidad desinhibida lo han convertido en un ídolo para muchas. Pero detrás de esa imagen pública, siempre hay una persona con sentimientos, con lazos que valora. Y que él, en un momento dado, elija compartir públicamente que ama nuestro lazo con ella, nos da una ventana a esa parte más íntima y reflexiva del actor. Podríamos especular mucho sobre la naturaleza exacta de este lazo. ¿Es una amistad profunda? ¿Es un respeto profesional insuperable? ¿O es el reconocimiento de que Demet fue una persona importante en una etapa crucial de su vida, y que esa conexión, aunque transformada, sigue siendo valiosa? Lo más probable es que sea una combinación de todo ello. En el mundo del entretenimiento, las amistades y las conexiones que se forjan durante proyectos intensos son a menudo muy fuertes. Trabajar juntos en un set de filmación, especialmente en una serie que demanda tanto emocionalmente y que tiene tanto éxito, crea una especie de hermandad, una comprensión tácita de lo que cada uno está viviendo. Y cuando esa relación de trabajo evoluciona a algo más personal, como fue el caso de Khan y Demet, la conexión se vuelve aún más profunda. Aunque las relaciones sentimentales pueden terminar, las amistades y los recuerdos compartidos, si se manejan con madurez y respeto, pueden perdurar. Las palabras de Can Yaman sugieren precisamente eso, que a pesar de que la relación de pareja terminó, el respeto, el aprecio y el cariño por la conexión que compartieron siguen vivos. Pensemos en la importancia de estas declaraciones en el contexto de las redes sociales. Hoy en día cualquier palabra puede ser amplificada, malinterpretada o utilizada para crear polémicas. Pero cuando una figura pública se pronuncia con sinceridad y habla de emociones genuinas, es algo que merece ser escuchado y valorado. La forma en que Can Yaman ha abordado su vínculo con Demet Özdemir es un ejemplo de madurez y de un enfoque positivo hacia las relaciones pasadas. No se trata de reabrir viejas heridas, sino de reconocer el valor de lo vivido y la importancia de las personas que han formado parte de nuestro camino. Imaginen que ustedes tuvieran una relación muy importante con alguien, que esa persona haya sido una pieza clave en su vida en un momento dado, y que luego la vida los separe en términos de pareja. Pero que con el tiempo, al mirar atrás, no sientan resentimiento, sino un profundo agradecimiento por el tiempo compartido, por lo que aprendieron juntos, por la conexión que tuvieron. Eso es, en esencia, lo que parece transmitir Can Yaman con sus palabras. Él ama ese lazo. Y esa es una palabra muy potente. No dice que lo extraña, no dice que quisiera volver, dice que lo ama. Y eso habla de una apreciación profunda de la experiencia compartida, de la huella que ambos dejaron en la vida del otro. Además, es fascinante cómo estas declaraciones pueden reavivar el interés del público. Los fans siempre quieren saber más sobre sus ídolos, sobre sus vidas privadas, sobre sus relaciones. Y cuando hay una noticia que sugiere una conexión especial entre dos estrellas tan queridas, el interés se dispara. Estas palabras de Can Yaman son un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos complejos y con la capacidad de valorar profundamente las conexiones humanas. En el mundo de las telenovelas, la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito. Y en Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Era esa chispa, esa energía que hacía que los espectadores se enamoraran de la pareja y desearan que su romance traspasara la pantalla. Y aunque la vida real tuvo sus propios planes, el recuerdo de esa magia en pantalla, y la conexión que la alimentó, parece haber dejado una marca imborrable en Can Yaman. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones. No todas las relaciones son para siempre, pero eso no significa que no sean valiosas. A veces las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos algo, para acompañarnos en un camino, y para dejarnos una huella imborrable. Y cuando somos capaces de reconocer y valorar esa huella, incluso después de que el camino se haya separado, es cuando demostramos una gran madurez emocional. Podríamos interpretar estas declaraciones como un gesto de respeto hacia Demet Özdemir. En un mundo donde a veces las exparejas hablan negativamente la una de la otra, o simplemente se evitan, Can Yaman elige poner en valor la conexión que tuvieron. Es una forma de reconocer la importancia de ella en su vida y en su carrera, y de honrar el tiempo que compartieron. Y para los fans, esto es música para sus oídos. Significa que sus ídolos son capaces de mantener relaciones sanas y respetuosas, incluso después de que una etapa haya terminado. Para concluir, el mensaje de Can Yaman es claro y conmovedor, él valora profundamente el lazo que lo une a Demet Özdemir.
No se trata de una simple relación pasada, sino de una conexión que, según él, ama. Estas palabras nos recuerdan que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que marcan un hito en nuestras vidas y carreras, dejan una huella que perdura. Es un testimonio de respeto, de admiración y de la capacidad de ver el valor en las relaciones, incluso cuando cambian de forma. Y para nosotros, sus seguidores, esto nos da una visión más profunda del hombre detrás del ídolo, un hombre capaz de reconocer y apreciar los lazos que lo han enriquecido. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir y el lazo que los une son un tema que nos deja pensando y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa este lazo del que habla Can? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su opinión es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por qué no, más intriga. Hasta la próxima.